muchos momentos difíciles mientras se defienden los tres palos. Pero hubo un momento muy difícil cuando el seleccionado nacional del campo donde nací se enfrentaba a Inglaterra. Allí en un estadio parecido como el de Chacarita, el seleccionado se enfrentaría a Inglaterra y había un hombre que se llamaba Owen, que era mi preocupación y la preocupación del arquero en aquel momento. Fue tanto así que llegó el encuentro y salió desde atrás, casi de la mitad de la cancha, evadió a dos defensores y pudo entrar de una manera como lo haría uno de los mejores delanteros. En ese gol sentí como el traductor puso su cabeza y se refería a mí desde atrás, partí y llegué hasta dentro. Típico de un delantero que quiere llegar con pelota y todo, y me pareció muy interesante la actitud que tuvo ese delantero al tener que definir como definió, y finalmente el seleccionado nacional ganó. ¿Quién fue Owen Robert? Que se escondió hasta en el fútbol. Era un socialista y reformador social inglés que nació el 14 de mayo de 1771 en Newton, en Gales septentrional, y murió el 17 de noviembre de 1858. Es muy posible de que Inglaterra no sabía. Cuando digo Inglaterra me estoy refiriendo a una vecina, a un vecino, a un trabajador industrial humano que no sabía quién eran los extraterrestres que invadieron Inglaterra y se llevaron la cabeza de Owen Robert e hicieron que ese hijo de un propietario de tierras, que en la temprana juventud se dedicó a la industria, solamente con 20 años, fue un director de una fábrica textil y se hizo independiente como industria en ese ramo, tanto así que en 1799 compró algunos socios la fábrica textil de New Lanark en Escocia y la desarrolló hasta hacer de ella una empresa modelo. La fábrica estaba dotada de instalaciones sociales increíbles para aquel tiempo, una colonia modelo y escuelas con métodos educativos nuevos. Y Owen demostró que era posible conciliar los buenos jornales y las condiciones de trabajo con éxito comercial. Es aquí que llevaron el pensamiento de Owen Robert los Seventh-day Adventist Church y quisieron hacer lo mismo Phi Beta, y hoy lamentamos la desilusión, la ilusión que nos llega a ser desilusión y todo tipo de estructura que intentan algunos que sobrevivieron a esas estructuras para poder seguir siendo Facebook Meta Industria, y el problema que tenemos con Seventh-day Adventist Church en este continente. Eran programas basados en Robert Owen, en el pensamiento industrial de Robert Owen, un inglés que murió, e iban haciendo estructura de galletitas, de colegios, de restaurantes y de sanatorios, y ellos iban siendo dentro de aquel la persona segura, estructurada, inclusive adoctrinada
todos esos extraterrestres que siguen imponiendo esos gusanitos de demonios y quieren que siga habiendo Robert Owen que no tienen vida y atraen más luciferes que nacen en los aires y juntan estadios con miles y miles de play. Se terminó el programa Robert Owen. Les pido que dejen de jugar con esos programas. Noruega que avanza, que no avanza, Inglaterra que quedan resistiendo y siguen jugando con el agua atómica de que son la sociedad y la comunidad de Robert Owen. Se terminó el partido. Owen había luchado por la protección de los trabajadores, la limitación del trabajo infantil y la inspección de las industrias. A partir de ahí se iban desarrollando de manera sutil reglamentos eclesiásticos administrativos y las cárceles se iban infiltrando e iban intercambiando junto con las cárceles. Si yo te entrego un humano, vos me pones el programa de Robert Owen, pero también de She-Man, y etcétera, etcétera, etcétera. Colapsó la mente y fueron falleciendo. Y quieren continuar con ese envión. No es posible, estimados propios. Es posible ser un individuo corpóreo, pero no falsa corporación. Es posible tener una cuenta propia, pero no tener ciertas intenciones. Pido a todos los extraterrestres que siguen imponiendo estructura en la sociedad civil con respecto a Seventh-day Adventist Church, no hacerlo. Pido a todos los adventistas que buscan ayuda porque esos extraterrestres agobian, comen, destruyen. Defenderse como hombres y como mujeres, marcar su territorio y decir con la frente alta: hemos estudiado al faraón. Protegían a los trabajadores allá en el año 1819. Owen quería compartir la desocupación por medio de colonias cooperativistas de desocupados, y estos debían producir por sí mismos los productos de su necesidad y cambiarlos entre sí. Por eso que me van a ver desde los 10 años haciendo colas con el cooperativismo para ir a buscar arroz, azúcar, y era toda una manera de defraudar a capital y de esa manera ser comunista y a la vez cooperativista al corazón y al pensamiento de capital. Quieren achatar a los pueblos y quieren que se comparta con ellos el alimento. Una vez que se comparte con ellos el alimento, la persona pasa a ser un alimento. No pueden estar más esos programas sobre América. Hizo además numerosas proposiciones de reformas sociales. En 1821 compró en Norteamérica una colonia llamada The New Harmony, por eso es que van a encontrar en California principalmente The Five Harmony, ligados a esos programas de extraterrestres. Una fundación de rapistas alemanes eran los que gobernaban en aquel momento esa compra. Trató de desarrollarla de acuerdo con sus ideas, pero el experimento fracasó y acabó en algunos años. Posiblemente un satán ya Owen Robert con programas o no. En 1929 Owen regresó a Inglaterra, donde en el sentido de su pensamiento se había originado un importante movimiento sindical y cooperativo, según un artículo. Sin quererlo, se encontró Owen que en un principio había rechazado la idea de la lucha de clases y la reforma social a base de una propaganda racional ética y de colonias socialistas modelos.
al frente de un gran movimiento de trabajadores. Es como que quería y no quería ser social. Eso que encontraron en la iglesia Seventh Day Adventist, donde son nacionales, no son nacionales. Somos doctrina hacia el pueblo, los de afuera, los de adentro. Parecería una línea delgada que nunca se ve cuál es la frontera. Ya lo había intentado Owen Roberts, posiblemente ya en ese tiempo, con programas en la cabeza estructurales. Fundó en 1833, bajo dirección de la primera Liga Sindical Inglesa, un millón de miembros, y el movimiento luchaba por un socialismo sindical y cooperativismo. Él enfatizaba lo social y lo cooperativismo. Son aquellos satanes que intentan llegar a ser capos, dirían en la jerga de estos lugares, pero siempre falta algo para poder llegar a hacerlo. Los trabajadores, por intermedio de sus sindicatos y cooperativistas, debían hacerse cargo de las industrias o fundar nuevas fábricas que reemplazarían las empresas capitalistas. Uno de los propósitos es sustituir al capital a través de una cultura de compartimiento y humildad, donde se basan en Hechos 2 y se ponen la capa de comunistas. Lo que intentan es ser el capitalista, tanto así que lograron en Núñez un equipo que se hacían llamar millonarios, y cuando uno va a ver no carecen de carne, carecen de espíritu, y se mantienen lavando muchísimo dinero mientras no hay más entradas para cada domingo. Una locura. O bueno, organizó las bolsas de trabajo, por eso es que enfatizaba siempre Mark Zuckerberg que él quería llegar a ser una bolsita, y que no era una bolsita, en diferentes ciudades que debían intercambiar los productos de los cooperativistas. El movimiento se malogró por el ataque que tuvo al gobierno y a los empresarios en 1834, posiblemente ahí se dieron cuenta que era lo que estaba sucediendo, y el gobierno detuvo y deportó a los jefes de los fabricantes, que cerraron las puertas, y a los miembros de los sindicatos. Owen mismo disolvió la organización. Muchas de sus exigencias, entre ellas la jornada de 8 horas y una legislación social más amplia, fueron retornadas más tarde por los cartistas. Owen, por su parte, vendió su participación en New Lanark y se dedicó, esta vez ya completamente, a ser un comunista utópico, a la propaganda moral, racional, para sus ideas, así como a otros experimentos de colonias socialistas que no lograron el éxito. Por eso es que allí tengo 2 hijos de una de las primeras películas que hizo, Catfall, propaganda, y tanto énfasis hicieron en mi biblioteca de propaganda. Estos programas tenían todo bien estructurado para poder ser la línea propia de lo que no les pertenece. Son programas de sustitución completa, donde intenten que el hombre se deshaga con alguien adentro. Siempre bajo unos lemas: Owen, Robert, cooperativismo, socialismo. Y van deshaciendo el capital propio de uno, la identidad propia, la naturaleza propia, el lugar propio, el lugar del más allá, con un solo propósito: vo e ir. Estar allá, allá y allá de manera ilícita. Ya desarmó eso Owen Robert. Ya no está más. Pido a todos los extraterrestres que intentan seguir, no hacerlo, no aparecer. Hace instantes vinieron las Fuerzas Armadas a decirme que hay una bala para cada habitante del mundo. No los busquen, no los provoquen, porque los van a encontrar. Muy importante fue la influencia del pensamiento de Owen, tanto así que hubo un tal Saint-Simon, que fue el principal representante del llamado socialismo utópico, que procedió al socialismo marxista, que
tomó de aquel a pesar de las diferencias de sus puntos de partidas y algunos de sus principios. Sus ideas están expuestas en muchos escritos. Por ejemplo, The New Bid of Society de 1912, Essay of the Formation of Human Character de 1813, Observation of the Effects of the Manufacturing System de 1817 y The Social System en 1826. Owen sustentó una pura teoría del medio y la naturaleza humana. Según el medio y las instituciones sociales, se puede producir cualquier clase de carácter, decía él. El carácter del hombre es creado por él y no por él. Él ya era algo de. Los escritos y los proyectos de reformas de Owen tuvieron una eficaz fluencia en la legislación social, tanto así posiblemente que fue el comienzo donde los estados decidieron ser parte de esos programas e intercambiaron el honor de la República Democrática por programas. En sus últimos años se volvió místico y finalmente espiritista. Llega así en 1844, evidentemente se asesta con una historia de sustitución marcada. Rechazaba a la Iglesia porque ésta enseñaba la responsabilidad individual, a pesar de que el hombre depende del medio, decía. Y en su contra predicó una nueva religión racional, como era la moda entre los reformadores sociales de su época, por ejemplo la del conde Saint-Simon. De allí la película El Santo, y Simon, Simon, Simon y Saint-Simon, y también los franceses con Yves Saint Laurent y el énfasis de Yves Saint Laurent. Sus partidarios fundaron salas de la ciencia por toda Inglaterra para extender esa religión, y más tarde el movimiento se extendió. De los otros pensamientos de Owen, sus conceptos sobre métodos modernos de educación marcaron nuevos rumbos, y entre sus ideas sociopolíticas la duración del trabajo y la colonización de desocupados han reaparecido nuevamente en varias oportunidades durante los últimos años. Lo último, por ejemplo, en la gran crisis de 1930 en Alemania y Norteamérica, que la teoría del medio ha tenido influencia en el materialismo histórico en base al marxismo y en teorías similares que hubieron a partir de 1940, todos influidos por Seven Day Adventist Church y el supuesto cooperativismo corporation que nuclearon los bancos a través de intercambios de humanos por personas, ideas y principalmente para fines sexuales. Pido a todos los bancos que se mantienen estudiando y no estudiando, sabiendo y no sabiendo, negando y no negando, siendo establishment finance y no, a no transar con extraterrestres atómicos de filosofías Robert Owen. El canon natural significa la ayuda pertinente y específica a los humanos que hay para que puedan gobernar la tierra y ser de guía, no de fariseos, sino de humanos. Y en segundo lugar, el contravencional, que apareció en campo de concentración, campo atómico, campo cibernético, energético, campo de refugio, campo visual, que mira y quiere ser Robert Owen. No está ya dentro de la estructura humana, tales individuos e individuas aparecidas. Insto a los bancos a cada día buscar naturalizarse para no caer en las letras Owen. Owen es propio. Y lo que marca el sistema que es del otro, no de uno. Aunque él se llame Robert, hay que verificar si es steal o no, si es robo o no. Insto a reflexionar a todos aquellos adventistas que han abrazado la doctrina bíblica pura, a
decir en sus propios corazones, ya no pertenecemos a esas líneas,